Bueno, entonces, hoy vamos a ver, como les decía, el último fallo de la unidad 6, que es el fallo Uriarte, vinculado también con las funciones y el funcionamiento y el rol del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es un fallo del 4 de noviembre de 2015, ¿sí? Y va a tratar sobre esto que les mencionaba de los jueces subrogantes, las subrogancias en la justicia y los conjueces, ¿sí? Que es un poco un lío. Tengan el fallo abierto porque vamos a ir al fallo varias veces. Primero les cuento los hechos, que no me acuerdo bien, pero creo que no es que está explícitamente indicado en el fallo de la Corte, que es, digamos, cómo surge esto. Pero básicamente los presidentes de los comités de la Unión Cívica Radical de La Plata y de Magdalena solicitaron ante la justicia, ¿sí?, en primera instancia, en abril de 2015, que se deje sin efecto la designación de Laureano Durán, ¿sí?, que se había designado como juez subrogante. Ahora vamos a ver qué es la subrogancia, ¿sí? Se había designado como juez subrogante uno de los juzgados federales más importantes, ¿sí?, que tenía competencia en toda la provincia de Buenos Aires, previa declaración de inconstitucionalidad de 2 resoluciones del Consejo de la Magistratura, que eran las que permitían esta designación, ¿sí? Entonces, pedían que se deje sin efecto la designación de este juez como juez subrogante, y que antes de eso se declarara la inconstitucionalidad de las 2 resoluciones, que ahora las vamos a ver, del Consejo de la Magistratura, que eran justamente las que habilitaban esto. ¿Qué pasó antes de este fallo? Ahora igual lo vamos a ver directamente en la letra del fallo, pero la primera instancia, juez de primera instancia, le da la razón a los actores, ¿sí? Y hace lugar al reclamo. Eso es apelado por el Consejo de la Magistratura. La Cámara anula el fallo de primera instancia, ¿sí?, y rechaza la petición de los actores, y a eso se presentó un recurso extraordinario que llega a la Corte, y es lo que hoy vamos a analizar. Antes de ir directamente a estos considerandos 1 y 2, que nos hace este pequeño repaso, vamos a hacer, no sé si todos, ¿alguien sabe lo que es una subrogancia? Ahora lo vemos tranquilos, pero... Es como ponerse en lugar de, por un hecho excepcional. De a uno, o una. Es como ponerse en lugar de algo por un hecho excepcional, acá en este caso. Perfecto, y entonces, en este caso, ¿qué sería, Verónica, que estabas hablando también vos? No, que un juez reemplaza a otro. Exacto, es justamente esto, reemplazar, ponerse en lugar de. Acá esto es sacado específicamente de la letra del fallo, que la Corte hace el análisis de qué es la subrogancia en los considerandos. Bueno, en algún lado lo había puesto, pero es 11, 12 y 28. Primero va a decir que subrogar justamente significa sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Subrogación es igual a sustitución o reemplazo de jueces. Supone de manera indefectible la preexistencia de un juez en efectivo cumplimiento de sus funciones. Si tenemos un juez que fue designado de la manera que establece la Constitución, ¿sí? ¿Cómo se designan los jueces y juezas de instancias inferiores a la Corte Suprema? Por el artículo 114 de la Constitución, Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo es el procedimiento? El Consejo de la Magistratura lo que llama concurso, entonces los que se quieren postular van a concurso, y los que tengan mejores notas son así elegidos para que después el Senado los apruebe. O sea, lo selecciona el Ejecutivo, y después de ahí lo tiene que aprobar el Senado y lo tiene que promulgar el Ejecutivo. se hace un concurso público de oposición a antecedentes en el marco en el marco del Consejo de la Magistratura. De ese concurso, el Consejo de la Magistratura elige a los 3 mejores, formando una terna. Esa terna la remite al presidente. El presidente o presidenta elige de esa terna al que le parezca mejor, y remite su
la propuesta al Senado, que tiene que dar su conformidad, ¿sí? Y ahí quedaría elegido o elegida. Ese es el procedimiento. Entonces, para una subrogancia nosotros tenemos a un juez o una jueza designado por ese procedimiento. Ese juez designado por ese procedimiento, por alguna razón, de modo permanente o de modo transitorio, debe cesar en el ejercicio de sus funciones. Entonces, para ello, al generarse esa vacancia, sea temporal o sea permanente, para ello vamos a necesitar, para cubrir esa vacancia, a un juez subrogante, ¿sí? El motivo de esta subrogancia básicamente es porque el procedimiento de llamado a concurso, designación de terna, elección del Poder Ejecutivo y Senado puede implicar un largo camino, ¿sí? Y en el medio tenemos al derecho de las personas de contar con un tribunal que responda a sus reclamos. Entonces, para no vulnerar ese derecho, en el interín, ¿sí?, se designa un juez o jueza subrogante, ¿sí? Para no dejar a las personas que tienen reclamos o van a presentar reclamos en ese juzgado, en esa cámara, en donde sea, para no dejarlas sin acceso a la justicia, básicamente. Es para garantizar el acceso a la justicia. Esto debería ser algo completamente temporal, porque justamente no es el proceso de designación de jueces y juezas que establece la Constitución. Vamos a ver ahora en el fallo que la Corte justamente hace un análisis de eso, y habla de cómo la excepción termina siendo la regla y se quedan mucho tiempo subrogando jueces y juezas que no son sometidos al proceso de designación que corresponde, ¿sí? Y ese es el problema. Acá justamente la Corte, creo que este es el considerando 11 y no lo puse, dice, establece que es un remedio excepcional de la política judicial, que ante supuestos de ausencia transitoria o permanente del juez titular de un determinado tribunal persigue mantener el normal funcionamiento de la administración de justicia, sí, esto es el acceso a la justicia de las personas, mediante el reemplazo de dicho magistrado, sea para una causa en particular, ¿sí?, en caso de recusación o excusación de ese juez, entonces se recusa o se excusa de una causa, no del juzgado, no del puesto, pero sí de esa causa, y para esa causa va a necesitar un juez subrogante, o para todas aquellas que se encuentren en trámite y se inicien con posterioridad, vacancia, licencia, suspensión o cualquier otro impedimento. ¿Sí? Puede ser que renuncie el juez, que pida una licencia, que haya sido suspendido, ¿sí? En el caso de suspensiones que vimos la clase pasada, que puede realizar el Consejo de la Magistratura ante una denuncia contra un juez por incumplimiento de sus funciones. Una de las medidas que puede tomar el Consejo de la Magistratura es suspenderlo mientras tanto se realiza la investigación, ¿sí?, el jury. Sin embargo, dice también la Corte en el considerando 12, los subrogantes desempeñan las mismas funciones que los jueces titulares, esto es, administrar justicia. En consecuencia, los justiciables tienen el derecho que surge de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a que los jueces y juezas que resuelvan sus controversias, aunque sean provisorios, sean y aparenten ser independientes, ¿sí? Acá está diciendo que al estar cumpliendo el mismo rol, la misma tarea que un juez titular o un juez que fue designado por la Constitución, tienen que, el procedimiento para designar subrogancias tiene que dar garantía de independencia de ese juez. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué la Corte dice esto, que es lo que nos trae a este fallo, ¿sí? Bien, habíamos visto entonces acá los hechos. Vamos a ir al texto del fallo, ¿les parece? Esperen. Ustedes siguen viendo mi Power, ¿no? Sí. Bueno, sí, no importa. Bueno, ustedes miren su fallo, yo lo veo por acá. Bueno, entonces, como les decía, 4 de noviembre de 2015 tenemos el fallo, que los actores dedujeron acción meramente declarativa con el fin de hacer cesar el estado de incertidumbre generado mediante la resolución 331 del 2014 del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y el artículo 7º del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación, aprobado por la resolución 8 de 2014 también del Consejo de la Magistratura. Entonces tenemos la resolución 331-14 y 8-14 del Consejo de la Magistratura por un lado,
solicitando que se declare la inconstitucionalidad de ambos, y en su mérito se deje sin efecto la designación del doctor Laureano Alberto Durán como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, con competencia electoral en ese distrito. Bien, esto no importa. El juez de primera instancia, como les había dicho, hizo parcialmente lugar a la demanda. Por un lado, declaró la inconstitucionalidad de las dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que habían sido cuestionadas y dejó sin efecto la designación de Durán. Por otra parte, rechazó el pedido de nulidad de los actos jurisdiccionales cumplidos en dicho juzgado. Dispuso que, porque los actores también habían pedido que todos los actos jurisdiccionales que habían emanado del juzgado durante la subrogancia de Durán sean dejados sin efecto, o sea, un efecto retroactivo. Por eso le hace lugar parcialmente, dice, no, esto no, te declaro la inconstitucionalidad de las resoluciones, te anulo la designación, dejo sin efecto la designación de Durán, pero no voy a anular todo lo que se hizo para atrás porque esto es una afectación, sí, a la seguridad jurídica. Dispuso que el Consejo de la Magistratura provea la designación de un nuevo juez subrogante y declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27.145. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Las tres normas que tenemos en discusión en este fallo son esas dos resoluciones que les acabo de mencionar del Consejo de la Magistratura, 331 del 2014, 8 del 2014, y esta ley, sí que ahora lo vamos a ver, 27.145. Norma que a la fecha del dictado de la sentencia regulaba el procedimiento de la designación de subrogantes, no importa. Acá vamos a segunda instancia. ¿Qué pasa en segunda instancia? Que ya se los adelanté. La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a la apelación interpuesta por el Consejo de la Magistratura y revocó esa decisión. ¿Sí? Cámara no hace lugar al reclamo de los actores. Explicó que el artículo 7º del reglamento de subrogancia, ¿sí? Esto que surgía de la resolución 8, establecía un procedimiento extraordinario de nombramiento de subrogantes para situaciones en las que no existía ninguna otra alternativa a fin de evitar la interrupción del servicio de justicia. Tal excepcionalidad justificaba, según el acuo, todos ya saben que es acuo, me imagino, apartarse del criterio fijado por esta Corte en la causa Rosa. Esto es uno de los antecedentes que le digo, este conjunto de decisiones que tienen que ver con designación de jueces y juezas por parte del Consejo de la Magistratura. Bueno, esta es una, Rosa. Aparicio es otra, ahora Uriarte, y ya nos vamos después a la última que tenemos, que es Bertuzzi. Apartarse del criterio fijado por esta Corte en la causa Rosa, publicada bla, según el cual la designación de subrogantes debía prever la necesaria intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Por otra parte, la CUO consideró que la ley 27.145 era constitucional, ahora vemos qué dice esta ley, en tanto preveía un mecanismo de selección de magistrados que otorga participación a los tres poderes del Estado, tal como lo instara la Corte Suprema en el fallo Rosa, vale decir, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, quien otorga el acuerdo exigido por el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Bien, ahora ya terminamos con lo que dice, primera instancia, lo que dice la Cámara, vamos directamente a lo que dice la Corte. Primero, como siempre ya saben, ¿qué es lo primero que hace la Corte cuando tiene que entender en una causa? Si hay hecho. No, legitimación. La perra que me está volviendo loca. Y después, si está legitimado, primero si hay un hecho. Lo primero que va a hacer, está bien lo que dicen, pero lo primero que va a hacer, porque ya se supone que eso que usted está mencionando ya lo hizo, en este caso ya lo hizo. Lo primero que va a hacer es decir si el recurso extraordinario es admisible o no. Le llega un recurso extraordinario, va a decir, ¿es admisible o no? ¿Sí? Considerando 3. Exacto. Estamos acá en el considerando 3. Que el recurso extraordinario resulta admisible en la medida en que se ha cuestionado la validez de normas federales por oponerse a la Constitución Nacional y la decisión ha sido contraria al derecho fundado de esta última. Bien. Lo primero que va a hacer la Corte Suprema acá
va a analizar los cuestionamientos que hacen los actores respecto de las resoluciones del Consejo de la Magistratura, la resolución 814 y 331 del Consejo de la Magistratura. Y va a analizar específicamente al artículo 7º del reglamento de subrogaciones, esto que surgía en la resolución 814 y que luego le da fundamento a la 331. Conviene recordar que el mencionado reglamento fue aprobado por la resolución 814, etc. Otorgaba al plenario de dicho cuerpo colegiado para dictar los reglamentos para la designación de jueces subrogantes y designar jueces subrogantes en los casos de licencia y suspensión del titular y en los casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente. En particular, el artículo 7 de la resolución 814 establecía lo siguiente. Situaciones excepcionales. Las autoridades judiciales de aplicación del presente reglamento deberán comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier situación o circunstancia que les impidiese cumplir con el procedimiento previsto con sugerencia de las posibles soluciones a adoptar con vistas a la continuidad y eficacia de la prestación del servicio de justicia. Si la única medida apta para evitar la interrupción de los servicios de justicia fuese la designación como juez subrogante de un secretario judicial, se dará especial consideración a aquellos que obtuvieran las mejores calificaciones en el último concurso que se hubiese convocado para cubrir los cargos en el respectivo fuero o jurisdicción. Denme un segundo porque... Bien. La resolución del plenario del Consejo, que así lo decida, y la propuesta del órgano de aplicación, deberán encontrarse debidamente fundadas en cuanto a la imposibilidad de proceder de otro modo. Ven que esta resolución está permitiendo que un secretario de juzgado, ¿sí? Sin haber rendido ningún concurso para juez, para el cargo, pueda de repente ser designado juez. ¿Sí? El secretario es el cargo que no sé si conocen la estructura judicial, pero por las dudas lo explico. El secretario es el cargo que está debajo, justo debajo de juez y jueza. Que tal como surge de su mera lectura, el artículo citado autoriza la cobertura de vacancias de magistrados en un proceso en el que no interviene ni el Poder Ejecutivo ni el Senado de la Nación. Sí, dije bien. Denme un segundo. Bien. Un mecanismo semejante, nos va a decir la Corte, resulta inconstitucional por no contemplar la necesaria participación de los tres poderes del Estado a los que nuestra ley fundamental le encomienda el nombramiento de los jueces, tal como lo ha señalado esta Corte en la causa Rosa, a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir en razón de la brevedad. Que lo expuesto, sin embargo, no es suficiente para declarar la invalidez de la designación del doctor Durán, pues las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, pues aunque estas sean sobrevenientes a la interposición del recurso extraordinario. Desde esta perspectiva no cabe soslayar que el 2 de julio de 2015 el doctor Durán fue designado como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por decreto, no importa. En ese momento la ley 26.376 había sido reemplazada por la actual ley, y acá viene la ley, 27.145, de procedimiento para la designación de subrogantes. ¿Sí? Ustedes están siguiendo con el fallo, ¿verdad? Porque si no, es un chino solo. Sí, sí, profe. Perfecto. En tales condiciones deviene imprescindible evaluar en esta instancia la constitucionalidad de esta última norma. Lo que pasa acá, ¿qué es? Los actores habían pedido la inconstitucionalidad de las resoluciones del Consejo, pero no de la ley, ¿sí? No de esta ley. Entonces la Corte dice, la Corte tiene que atender, además por la magnitud de la decisión que va a tomar, tiene que atender a toda la normativa que aplica al caso. Y en este caso también aplicaba una ley, o sea, que encima tiene jerarquía muy superior a una resolución del Consejo de la Magistratura. Entonces la Corte trae
al expediente a la ley 27.145, ¿sí? Y va a analizar su constitucionalidad o no. La ley 27.145 es inconstitucional. ¿Por qué? Esto no lo presenta, por eso los recurrentes lo sostienen, no lo habían sostenido desde el principio. Rompe el orden de prelación a favor de los magistrados. Esperen, me quiero acordar de algo. Claro, lo que pasaba, vieron que yo les dije en los hechos que los actores presentaron esta acción meramente declarativa en abril. La ley 27.145 se sanciona en junio. Acá estamos en noviembre del mismo año, todo en el mismo año. Entonces, no lo llevan a la primera instancia los actores porque la ley todavía no había sido sancionada. Pero cuando recurren a la Corte, ¿sí? Ya había sido sancionada, ¿sí? Porque unos meses después. Entonces la Corte va a resolver eso. No fue parte de los fallos anteriores, porque todavía no había sido sancionada, pero acá sí ya la Corte dice, tengo que traer esta ley, tengo que considerarlo, por más que no haya sido parte del objeto principal del expediente, ¿se entiende? Los recurrentes sostienen que la ley rompe el orden de prelación a favor de los magistrados, dado que permite optar indistintamente por un juez o un miembro de la lista de conjueces al momento de designar subrogantes. Ahora vemos conjueces, recuérdenme lo que les diga conjueces que son, salvo que ustedes sepan que son conjueces. Permite que estos subrogantes sean elegidos discrecionalmente, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno, ¿sí? Se puede elegir cualquiera. Establece que el Consejo de la Magistratura nombra jueces subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes, es decir, por una mayoría inferior a la requerida para nombrar a un juez titular. Resulta incompatible con la jurisprudencia fijada, bla, por Rosa, miren, Rosa, Rizzo, sí, Rosa y Rizzo. La lista de conjueces es una lista que depende de la norma vigente en el momento, o la crea el Consejo de la Magistratura, o en su momento el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que son abogados de la matrícula. Y en caso de vacancias, se elige de esa lista de conjueces. O sea, yo matriculada puedo estar en esa lista, y en caso de una vacancia en un juzgado, me designan para cumplir esa subrogancia, ¿sí? Bien. Profe, una consulta. Sí. Se me complicó un poco cuando dice que el 2 de julio se lo declara con juez, o sea que sabiendo que estaba todo este inconveniente, lo nombran con juez cuando ella era un juez subrogante, ya estaba trabajando de juez subrogante. No, ya era subrogante y se lo designa en la Cámara como subrogante también, nuevamente. Exacto. Porque ahí dice... ok. No, claro, sí, no me acuerdo cómo lo dice, a ver. Porque dice, donde usted leyó recién, dice que el 2 de julio... Lo mismo, no importa. Con acuerdo del Senado... ok, perfecto. Claro, lo que pasa es que ahí hace ruido que son... Es decir, puede ser... Está bien, si uno hace concurso siendo abogado puede llegar a juez. Pero acá nombran cualquiera que esté incluido ahí que sea abogado puede impartir justicia. Es decir, cualquiera de los que... Yo abogado, estoy matriculado en el Colegio de Abogados de Capital, me ponen en un listado de conjuez sin nunca haber estado en la justicia, sin haber sido secretario de nada, y puedo empezar a impartir justicia. El problema todos son problemas, o sea, seas que seas abogado, porque quizás aún siendo abogado de la matrícula hasta podés tener más credenciales o no, o sea, depende del caso, que un secretario. El tema es que cualquier persona que no concursó para juez está siendo designado como juez, sea un secretario juzgado o un abogado de la matrícula. Y encima para esa designación, o sea, esto no es que no está permitido, la subrogancia existió siempre, y como dijimos, el fundamento de la subrogancia es el acceso a la justicia, para que si no queda inmovilizado un juzgado mucho tiempo. Pero que encima para ese procedimiento no se está cumpliendo con los pasos establecidos por la Constitución, ¿sí? Ahora vemos que establece la ley, pero el problema es que lo podría elegir el Consejo de la Magistratura y ya está. Sin participación de los otros poderes.
una pregunta, por favor. ¿Es optativo? O sea, ¿te designan y tenés que cumplir? No, no. No. ¿Te aceptas o no aceptás? Ah, Lo que está pasa es que perfecto. el Consejo de la Magistratura decía que el mecanismo sí era constitucional porque había sido seleccionado por el Consejo y esta lista de conjueces y jueces había sido aprobada por el Senado y después había sido, la había dictado el Ejecutivo. Pero por eso que ellos sostenían que sí era constitucional. Ahora vemos bien la 27, la ley, que es como el kit de la cuestión. Porque, Joana, me quedé con algo de lo que vos me habías preguntado y se me fue de la cabeza. Porque Durán no era juez de la instancia. Por eso se dice fue designado como conjuez, porque se lo elige de la lista de conjueces. ¿Se entiende? ¿Sí? No lo entendí. ¿No? Porque, no, yo lo tenía como que el doctor Durán era abogado. Exacto, era abogado, Sí. por eso estaba en la lista de conjueces. Se lo elige de la lista de conjueces. Era abogado de la matrícula. Sí, mínimo abogado hay que ser para ser juez. Eso sí. Uno de los requisitos. ¿Estamos? Héctor fuiste, ¿no? El que preguntó. Sí. O sea, No, era pero abogado de la matrícula y estaba incluido en la lista de conjueces. Y por eso se lo designa como conjuez el 2 de julio de 2015. ¿Sí? Para cubrir una subrogancia en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero a él se lo había elegido primero para el... A ver, volvemos para atrás. Volvemos al primer, considerando, creo, al cuarto. Se lo designó al doctor Laureano Alberto Durán como subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de La Plata. Esto motivó el pedido de los actores. Ahora, en el medio, unos meses después encima, ya estaba esto en discusión, lo vuelven a designar como conjuez en la Cámara. ¿Se entiende? Por eso nos mareamos, pero pasó que en el medio no solo sale una ley que aplica el caso, sino que también se lo designan nuevamente como conjuez en otro tribunal. ¿Se entiende? Claro, sí, eso era lo que yo le decía. En el medio del proceso. Exacto. Sácate. Exacto. Ok. Pasó como anillo al dedo, así. Exacto. Bien. Ya no me acuerdo dónde estaba. ¿Alguien se acuerda en qué considerando estaba? En el 7. En el 7, esto les decía. Página 6, sí. En el 7, lo que va a venir a decir la Corte es qué derechos se encuentran involucrados en este caso, ¿sí? A tales fines es indispensable recordar cuáles son los principios constitucionales y supranacionales que rigen tanto la designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la Nación a efectos de preservar la garantía de un juez natural. Acá está. Garantía del juez natural es una de las principios que están involucrados acá, como el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Acá no es solo garantizar el acceso a la justicia de las personas. Bueno, ¿qué tipo de justicia le va a garantizar? Bueno, tiene que ser competente, independiente e imparcial, ¿verdad? Eso es lo que intenta garantizarse a través de un procedimiento adecuado. Reconocidos en la ley fundamental y en distintos tratados internacionales incorporados a ella. Bien, ahí los nombres. Pasamos. Que en el mismo precedente, sí que era Aparicio, el precedente, parte de estos fallos precedentes sobre designación de jueces, destacó el tribunal que el objetivo de este principio radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial. Adicionalmente, se dijo que el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura. ¿Por qué dice apariencia? ¿Por qué creen que dice apariencia de independencia? Pues suena raro. Como aparentar la independencia. Por lo que se pensó cuando se lo ingresa a través de
o sea, cuando se le ingresa en el año 94, por el espíritu que debía tener el Consejo de la Magistratura, ¿o no? Claro, pero ¿por qué dice apariencia y no independencia directamente? No sé. Y porque se está poniendo en duda que es independiente. Porque En lo este que caso. quiere decir acá la Corte es, bueno, al menos que el procedimiento haga que garantizar mínimamente la independencia. Después yo no puedo asegurar que el juez en sí, que ese procedimiento va a garantizar que el juez específicamente sea independiente, pero al menos que el procedimiento garantice ese estándar mínimo de independencia. Luego en la práctica es otra cosa, pero el procedimiento es una de las garantías que se tienen a mano para garantizar la independencia. Eso no quita que después puede suceder que no lo sea, que no haya independencia en la práctica, ¿se entiende? Apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos de una sociedad democrática. Bien. Que para asegurar su independencia los jueces cuentan, a diferencia de los demás funcionarios, con garantías reforzadas que resultan indispensables para el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Entre ellas, en lo que a este caso interesa, se encuentran la de un adecuado proceso de nombramiento y la inamovilidad en el cargo. ¿Sí? Esto lo vieron en Constitucional y lo vimos en la primera unidad, si no recuerdo mal. En efecto, los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, bueno, etc. Acá el 11 ya lo vimos, que nos va a hablar de qué es una subrogancia, el 12 lo mismo. Ay, no sé. Hay una compañera, ustedes tienen grupo de WhatsApp porque hay una compañera que me manda por mail que no, o por el campus que no puede ingresar, Estela. Dice que el código es incorrecto, pero no pide código. ¿A ustedes les pide código para entrar, no? No pedía código. Bueno, no sé. Mándale, si alguien puede, le manda el mismo link, se envía por mail. Bueno, inciso 11 y 12, como les dije, va a hablar de qué es una subrogancia. Y acá va a venir al análisis de la ley 27.145, ¿sí? Esperen que voy a volver al Power un segundo para reforzar y luego seguimos con la lectura. Bueno, acá hablábamos de las resoluciones 814 y 331 del Consejo de la Magistratura, ya lo vimos. Acá. La ley 27.145. Hasta antes de la sanción de esta ley existía un sistema de subrogancias por el cual las vacantes eran cubiertos por otros magistrados de la Cámara, y esto surge del decreto 1285 del 58, que es un decreto importante para la organización de justicia y que ya lo vamos a ver cuando veamos competencia varias veces. Entonces, las vacantes se cubrían por otros magistrados de la Cámara, ¿sí? Por elección de sus propios miembros, o en su defecto por un juez de la instancia inferior. O sea, se elegían entre jueces, entre mismos jueces, y en el caso de no ser ello posible, se cubría el cargo con un conjuez sorteado entre las listas confeccionadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Sí? Entonces, teníamos que eran o por la Cámara, un juez de la Cámara, o en su defecto, jueces de instancias inferiores, y si nada de eso se podía, recién ahí se pasaba al sistema de conjueces. ¿Sí? Primero se intentaba cubrir con un juez, ya en funciones, designado. ¿Por qué esto? Porque un juez ya fue designado para ser juez por el procedimiento que establece la Constitución. Aunque no haya sido designado para ese cargo específicamente, no importa, para ese tribunal o juzgado específicamente no importa, al menos ya pasó por el procedimiento que dice la Constitución. Este sistema respondía a la doctrina sentada por la Corte Suprema en el presente Rosa, ¿sí? Nuevamente, ven que todo el tiempo hablamos de este presente, que declaró inconstitucional la resolución 76 de 2004 del Consejo de la Magistratura, la cual habilitaba a los tribunales de alzada o a la superintendencia a cubrir vacantes con secretarios judiciales o abogados de la matrícula federal. Cuando yo estudié la carrera era muy común que
haya un secretario ocupando el rol de juez. O sea, esto sucedía muy a menudo. La Corte en Rosa, ¿sí? En este precedente, había declarado inconstitucional la resolución 76 que permitía eso, diciendo que eso era inconstitucional, que un secretario sea designado como juez. Dicho acto se basó en la entonces vigente ley 25.876, que permitía nombrar transitoriamente a secretarios judiciales en cargos vacantes de juez de primera instancia si ello no fuera posible mediante jueces subrogantes, ¿sí? La Corte en Rosa dijo que la reglamentación de subrogancias no puede prescindir de las garantías de inamovilidad en el cargo, inmunidad, inamovilidad e intangibilidad remuneratoria, ni el especial sistema de responsabilidad de los magistrados designados de conformidad al mecanismo previsto por la Constitución. Por ello declara, la inconstitucionalidad de esta resolución, y aclara que va a mantener la validez de lo actuado hasta ese momento. Obviamente siempre esto por la seguridad jurídica, no se pueden anular sentencias retroactivamente, que ya habían estado firmes, digamos, le da validez a todo lo actuado. Bien, la ley 27.145, eso es el sistema anterior, ¿sí? El sistema anterior, entonces, ¿cómo era? ¿Cómo dije que era? Se podían elegir los subrogantes por 3 métodos, ¿no? Por jueces de cámara, Bien. Jueces de instancias inferiores, o después, de última, la figura del conjuez. Perfecto, excelente. Ese era el sistema que regía. Entonces, la sanción de la 27.145, que es de 2015, derogó el artículo 31 del decreto ley 12.085 del 58 y las leyes 26.000, bueno, no importa, estableciendo un nuevo régimen de subrogancias, que establece: el Consejo de la Magistratura sería el órgano encargado de cubrir las vacantes judiciales mediante el nombramiento de jueces subrogantes y conjueces. Ante una vacante de magistrado por un plazo superior a 60 días, el Consejo de la Magistratura debía designar a un juez o conjuez para su cobertura transitoria, bastando para ello el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes del plenario. ¿Sí? Y esto, acá se terminaba. Lo elegía el Consejo de la Magistratura por mayoría y ya está. Si fuera por un plazo menor, o sea, menos de 60 días, la Cámara del Fuero haría la designación, debiendo comunicarla al Consejo para que ésta la ratifique o modifique. Así se requerían 7 de los 13 consejeros para cubrir las vacantes mediante integrantes de listas confeccionadas por el Consejo de la Magistratura y que cuenten con acuerdo del Senado, sin preeminencia entre jueces y abogados o secretarios, y sin que tampoco la ley dispusiera de un criterio de selección susceptible de verificación por parte de terceros. Bajo este encuadre legal, se produjeron una serie de nombramientos en diferentes tribunales. ¿Por qué dice esto de los terceros? Porque la lista confeccionada de conjueces, ¿sí? Tenía acuerdo del Senado, la lista. Pero luego, la lista, pongámosle que se hizo a 10 años atrás, para la designación de un juez subrogante o conjuez de la lista específica, lo vota el Consejo de la Magistratura con mayoría absoluta de sus miembros y ya está, no pasa por acuerdo por el presidente y luego acuerdo del Senado, ni nada, termina ahí, termina el Consejo de la Magistratura, ¿sí? No está este sistema complejo de Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado, ¿sí? Por eso dicen no hay control de terceros. Y tampoco es que la lista, o sea, de la lista el Consejo de la Magistratura puede elegir a cualquiera, no es que hay un orden por puntos, por, no sé, por calificaciones, por lo que sea, ¿entiendes? Sí, ¿quién estaba hablando? Yo le quería preguntar que si después quieren que ese mismo juez que es elegido como subrogante sea un juez titular, digamos. ¿Cómo sería? Para ¿O eso este para eso tiene que queda? concursar. No. Ah, ok, se hace todo otra vez, digamos. Claro. Él es, digamos, alguien que está provisoriamente hasta que un juez titular... Exacto, Él va a eso estar fue provisorio. lo que pasó con el traslado de los jueces el año pasado. Con el traslado de los jueces el año pasado, que es el fallo que ustedes van a tener que ver, como se anuló, mientras se anulaba su designación por su traslado, se llamó a concurso. Porque lo que tiene que pasar es que tiene que haber un concurso. Mientras haya una subrogancia, el juez subrogante ejerce, pero lo que tiene que pasar con ese cargo es que se llame a concurso. Ese juez subrogante puede presentarse si quiere. Ahora, tiene que ganar el concurso, quedar en la terna y ser elegido por el presidente y que acuerde el Senado, ¿sí? Pero no es que el subrogante se queda definitivo, se queda hasta tanto no se concurse el cargo.
y alguien lo gane. ¿Hay un ¿Sí? ¿Se plazo entendió, para- Joana? Sí, profe, sí. Bien. Críticas, digamos, las críticas a la constitucionalidad de la ley 27.145 eran: violaba la garantía del juez natural porque implicaba la conformación de comisiones especiales por parte del plenario del Consejo de la Magistratura, y podía elegir subrogantes y con jueces a su solo arbitrio, digamos, o sea, elegía del listado a quien quería, no había sistema de concurso ni nada. La nueva ley profundizaba aún más las inconsistencias señaladas por la Corte en Rosa, ¿sí? Por esto mismo que estamos diciendo, y incongruencias con el resto del ordenamiento jurídico, tales como la enorme diferencia entre los requisitos exigidos para ser juez con respecto a los conjueces, y de estos, con los mayores recaudos previstos para ser designado empleado judicial. Si no había un criterio de las mejores calificaciones, cualquiera de la lista podía ir a ser juez, con mucha diferencia entre lo que se exige para ser juez y las calificaciones que podía llegar a tener alguien de la lista. ¿Se entiende? O sea, el problema lo entienden, ¿verdad? Por más que sea algo pensado transitorio, o sea, lo que dice la Corte es, por más que esto esté pensado para que sea algo transitorio, esa transitoriedad tiene que al menos garantizar las condiciones mínimas para garantizar la independencia del Poder Judicial, la garantía de juez natural, la imparcialidad, etc. Lo mínimo hay que garantizar. Bien. Vuelvo al fallo. Vamos al considerando 13. Que la ley 27.145, al derogar el artículo 31 del decreto ley 1285 del 58, y las leyes, bla, 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 introdujo sustanciales modificaciones al régimen de designación de subrogantes en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, expulsación o cualquier otro impedimento. Según lo establecido en la nueva normativa, la designación de jueces subrogantes corresponderá al Consejo de la Magistratura, lo que acabamos de ver, excepto en aquellos casos de licencia por un plazo inferior o igual a 60 días. ¿Sí? El tema es cuando es licencia o vacancia que se va a dar por más de 60 días. Si es menos de 60 días, lo cubre la propia Cámara, la Cámara del Fuero. De acuerdo con este... ¿Lo cubren ellos con cualquier juez que ellos elijan? Sí. ¿O lo cubren ellos mismos? Ah, ellos Sí. eligen cualquier del fuero. Juez que esté del mismo fuero eligen. Cubrime acá hasta que venga. Está bien, es como Exacto. un reemplazo momentáneo. Exacto. Pero tiene que ser del fuero, ¿eh? Siempre estamos hablando del mismo fuero. De acuerdo con este precepto, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura debe elaborar cada 6 años, yo dije 10, cada 6 años, una lista de conjueces para cada fuero, jurisdicción e instancia, la que se integrará con 20 abogados y abogadas y 20 secretarios y secretarias judiciales, ¿sí? Esto es la nueva ley, la ley, bueno, y ahora vamos a ver el final de la ley, el peor final. Los abogados que se desempeñen en la función pública podrán integrar estas listas y en caso de ser designados se les deberá conceder licencia sin goce de haberes en su cargo mientras dure la subrogación, ¿sí? No sé, alguien que está trabajando en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Economía, un abogado puede pasar y se le otorga licencia sin goce en el Poder Ejecutivo. Estas listas deben ser consideradas por el plenario del Consejo y una vez aprobadas se envían al Poder Ejecutivo para su posterior remisión al Honorable Senado de la Nación, ¿sí? O sea, la lista en sí pasa por el acuerdo del presidente y el Senado. La lista, ¿sí? Pero no la designación en sí. Dichas nóminas... Sí, perdón, Héctor. No, perdón, me interrumpí, pero sería lo mismo que cuando fue llamado a concurso, lo mismo. La lista pasa por el Poder Ejecutivo. No, porque acá no hay concurso. No, acá no hay la concurso lista... y son 6 años. Y no hay concurso. Y además, después de esa lista, el Consejo de la Magistratura designa a cualquiera, al que sea. Claro, pero la pregunta es, ¿esta lista es para que se renueve los postulantes? Cada 6 años tiene que haber de vuelta a ver quién puede llegar a cubrir puestos, pero esa lista, una vez que se configura la lista, tiene que pasar por el Poder Ejecutivo y después de ahí al Senado. Sí, exacto.
Ese es el sistema de la ley. La lista es la lista, o sea, no quiero ser despectiva, pero la lista es a dedo, la lista es elijo, al tuntún elijo. No los califico ni nada, pasa esa lista, pero esa lista pasa por presidente, acuerdo del Senado, ¿sí? Y Por dura eso 6 es que el años. Consejo decía que era constitucional, y el acuerdo decía lo mismo, porque pasaba en cierta forma por los 3 poderes. Ya no cumplía los requisitos constitucionales. Exacto. Ahora, sería más sencillo nombrar con jueces y automáticamente llamar a concurso y terminar todo rápido. Por algo no lo hacen, porque sería mucho más sencillo hacerlo rápido. Porque hay no sé cuántos con jueces, hay un montón. Sí, no sé pero cuántos son. no es muy rápido, no es rápido. Eso el procedimiento puede llevar mucho tiempo. Pero bueno, porque, perdón, algo que también es necesario es que las personas que se postulan para un concurso se tienen que preparar, justamente por la alta jerarquía del cargo, requiere un tiempo de preparación, no es que a mí me pueden decir de un día para el otro, che, presentate a concurso para juez, no, se les da un tiempo a los postulantes para que se preparen, y eso ya lleva tiempo. Y después todo el proceso posterior. Pero el conjuez es más o menos como decís, bueno, Elia, le dicen, vení, estás en una isla, se conjuez, no está preparado. No, totalmente, obvio. No, ahora vemos las soluciones que da la Corte sobre eso, ahora lo vemos. Digamos, de mejores alternativas. La designación del subrogante debe realizarse por mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de la Magistratura y podrá recaer indistintamente sobre un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o sobre un miembro de la lista con jueces. El sistema anterior, ¿sí? No me acuerdo quién lo había dicho, Sandra creo, ¿se acuerdan que el sistema anterior a esta ley era primero jueces, sí o sí, juez de cámara? Si no se puede juez de cámara, pasamos a primera instancia. Y si recién no se puede, porque nadie puede cubrirlo, pasamos a la lista con jueces. En el sistema de la ley es no, es depende de lo que quiera el Consejo de la Magistratura. ¿Entienden? Ya empezamos a identificar problemas del nuevo sistema, que es termina cayendo en la arbitrariedad. Que es, bueno, si me parece, voy a ver si puede un juez o no, juez o jueza, y si me parece, voy a la lista con jueces. ¿Sí? La norma también establece que en caso de que no hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Senado, el Consejo, o sea, ya se empieza a atajar, o sea, puede encima que no haya lista preparada. El Consejo de la Magistratura puede designar subrogantes de la lista aprobada por el plenario, ¿sí? Si no hubo acuerdo del Senado para esa lista, todavía no hubo acuerdo del Senado, igual el Consejo de la Magistratura podría designar un conjuez de esa lista. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí. Bien, eso dice, si es así la designación, tendrán un plazo máximo de duración de 90 días hábiles, prorrogables por única vez por igual término, ¿sí? O sea, 180 días. Los subrogantes designados ocuparán el cargo en cuestión hasta que cese la causal que generó su designación, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones propias de la función. O que se llama concurso, si es permanente. La ley también incorpora como novedad la autorización al Consejo de la Magistratura para designar subrogantes y poner en efectivo funcionamiento aquellos tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo previsto por la ley. Bueno, no importa, no nos enchinemos más de lo que ya estamos. Que el primer agravio planteado por los actores es que la ley 27.145, recuerden que esto recién lo presentan en el recurso extraordinario, no establece orden alguno de prelación para la cobertura de vacantes, por lo que el Consejo de la Magistratura puede elegir al reemplazante de forma libre, discrecional e indistinta entre un juez y un integrante de la lista de conjueces, ¿sí? Esto es lo que venimos diciendo, ese es el id del problema. En fecha reciente, esta Corte expuso las sustanciales diferencias que existen entre los jueces y aquellas personas que no lo son a la hora de cubrir una vacante temporal. En este sentido, señaló que los jueces, en contraste con quienes son designados de una lista para intervenir en casos excepcionales, cuentan al momento de asumir la función provisoria con una designación ajustada a los procedimientos de la Constitución Nacional. Básicamente esa es la diferencia. Tampoco vamos a decir que los jueces son dioses, como siempre digo, pero al menos pasaron por el procedimiento que establece la Constitución. Que por otra parte los jueces gozan de la garantía de estabilidad y permanencia como forma de asegurar su independencia. La importancia de la inamovilidad por el correcto ejercicio de su función ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y por el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Que por el contrario, los integrantes de las listas de conjueces carecen de la designación permanente alguna, por lo que resultan más vulnerables a las presiones de diferentes sectores, principalmente aquellas autoridades de quienes dependen futuras designaciones o ascensos, y es menos probable que denuncien la conducta indebida o los actos de corrupción que presencien. Que de acuerdo con los principios constitucionales y convencionales enunciados, el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez independiente existe que el régimen de subrogación no deje librada la elección al arbitrio de las autoridades de turno. O sea, no está diciendo está mal la subrogancia, ¿sí? Lo que les dije desde el principio. La subrogancia cubre una necesidad que es el acceso a la justicia, pero eso no puede dejar librada la elección al arbitrio del Consejo de la Magistratura, básicamente, que es lo que señala la Corte que pasa con esta ley. Se debe asegurar que, producida una vacante, esta sea cubierta en primer término por magistrados de otros tribunales que fueron designados para sus cargos con arreglo al procedimiento constitucional. ¿Sí? Lo que dice es, primero jueces, y que solo excepcionalmente, frente a razones objetivas que obsten a esa posibilidad, se recurra a jueces provisionales provenientes de la lista de conjueces. Se cabe reiterar que no se trata aquí de negar la posibilidad de que se implemente un sistema de contingencia que incluya un listado con jueces para la cobertura de vacantes a los efectos de garantizar el derecho de las personas a contar con un tribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos. Lo que corresponde dejar claro es que para resguardar adecuadamente la garantía de independencia del Poder Judicial, se deben agotar todas las posibilidades para las que las vacantes sean cubiertas. Que el segundo aspecto cuestionado de la ley consiste en que el sistema ideado no contiene ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada designación la preferencia de un candidato respecto de los restantes. ¿Sí? Primer problema, no prefiere jueces respecto con jueces. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos y lo deja librado el arbitrio de los jueces. Eso es lo que venía diciendo del Consejo. Esto es lo que venía diciendo la Corte. Ahora, el segundo problema es que la elección de los conjueces en sí de la lista es también arbitraria. Puede elegir cualquiera de la lista, sin ninguna preferencia objetiva. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura ejerce entonces con absoluta discrecionalidad su atribución de designar jueces subrogantes, pudiendo elegir directamente entre aquellos comprometidos en el artículo 2 qué persona quiere para un juzgado o tribunal determinado y también para una causa en particular. ¿Se entiende? Porque a veces la designación no es para un juzgado, entonces yo, bueno, está bien, es un dato relevante que es un juzgado, pero encima lo puedo elegir directo para una causa. O sea, yo sé en qué causa va a decidir y lo elijo porque es un caso de recusación o excusación, entonces es directamente para esa causa. Entonces elige el Consejo de la Magistratura para esa causa, ¿sí? Y eso sí es un problema para la imparcialidad. O podría serlo. Digo, no quiere decir esto que siempre se va a elegir de manera parcial, pero podría ser. Que el respeto de las garantías del juez natural y de la prohibición de comisiones especiales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional imponen la necesidad de asegurar la transparencia del proceso por el cual se designa un juez a un subrogante en un fuero, en una jurisdicción y en una instancia. Vamos al considerando 22. Que la invalidez del nuevo sistema es aún más patente porque le confiere al Consejo de la Magistratura la facultad en supuestos de excusación o recusación del magistrado titular de designar al juez subrogante que intervendrá en un caso específico, es lo que les acabo de decir, de modo totalmente discrecional, ¿sí? Esto se traduce en consecuencia en la facultad de nombrar a un funcionario otorgándole jurisdicción para entender en forma especial o accidental, ¿sí? Vamos al considerando 23, que de este análisis cabe concluir que dentro de los sistemas que el legislador puede diseñar para la designación de jueces subrogantes, el que establece el artículo 2 no resulta admisible porque prevé su selección sin parámetro objetivo alguno. En este esquema, cada designación se justifica en la sola voluntad coincidente de la mayoría no agravada de los miembros del Consejo, porque encima no es una mayoría agravada, o sea, es mayoría simple, mayoría absoluta, la mitad más uno. Resulta manifiesto, de este modo no cumple con la transparencia necesaria para garantizar a los justiciables el acceso a jueces subrogantes independientes e imparciales. Acá es importante lo de la mayoría porque recuerden cómo estaba conformado el Consejo de la Magistratura. Con algunos jueces, algunos abogados. Dos jueces por la mayoría.
3 jueces creo que eran. 3 jueces, un 2 académico. diputados. Por la mayoría, 1 por la minoría y 3 Claro, pero académicos. estaba también diputados y senadores. 3 ¿sí? y 3. Y eran por la mayoría y la minoría, entonces hay contrapesos de oficialismo y oposición, y es importante entonces qué mayoría va a decidir la designación de un subrogante. Cuanta más mayoría, más acuerdo tenés que lograr. Que el tercer aspecto cuestionado de la ley, ¿sí? Se relaciona con las mayorías previstas en la norma, lo que estoy diciendo, para la selección de conjueces. Al respecto, y en atención a lo señalado en los considerandos que anteceden sobre los parámetros que deben regir la designación de los subrogantes, corresponde solo examinar el precepto en cuanto establece que el Consejo de la Magistratura aprobará las listas de abogados secretarios judiciales por mayoría simple. ¿Sí? Esto es con una mayoría inferior a los 2/3 que se fija para aprobar las ternas de candidatos de jueces permanentes. La Constitución establece que es 2/3 partes para las ternas, y acá es solo mayoría simple. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los 3 problemas? Así repasamos. ¿Cuáles por ahora vienen siendo los 3 problemas que identifica la Corte de la Ley? Uno es la designación por mayoría. Uno, la mayoría simple, que acabamos de decir. ¿Y los otros 2? Sí. Después que eligen a cualquiera de esa lista. O sea, Eligen no ven- a cualquiera arbitrariamente. ¿no? Claro. Y el primer problema, ese es el segundo, el primero que habíamos dicho. El sistema no se ajusta a lo que dice la Constitución Nacional. Eso es el problema general. Es Lo el que habíamos derecho que dicho se es que no vulnera. hay prevalencia entre juez y conjuez. El Consejo de la Magistratura puede decir arbitrariamente, bueno, este cargo subrogante lo cubre un juez o lo cubre un conjuez. No es que se prevalece siempre el juez como existía en el sistema anterior. En el sistema anterior primero lo cubría un juez, ya designado por el sistema de la Constitución. Si eso no se podía hacer, ahí recién se pasaba a conjueces. Pero en la ley nueva, no. El Consejo de la Magistratura decide si quiere que sea un juez o si quiere que sea conjuez. ¿Sí? Esos por ahora son los 3 problemas que viene identificando la Corte. Acá en el 24 cita a Rizzo, ¿sí? Sobre lo que dice la garantía de independencia judicial. Que en cuarto lugar asiste razón a los recurrentes al sostener, vamos al tercer problema, al cuarto problema, al sostener que la ley 27.145 tampoco cumple con los criterios sentados en la causa rosa en cuanto permite que para supuestos excepcionales sea el Consejo de la Magistratura quien directamente nombre al subrogante prescindiendo de la necesaria participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Esto era lo de las listas, ¿se acuerdan? Si la lista, excepcionalmente, si la lista no pasó por el acuerdo del Senado, o sea, no fue al presidente y no pasó el acuerdo del Senado todavía, aún así, para cubrir la subrogancia, puede el Consejo de la Magistratura elegir a un juez, aunque no haya tenido todavía el pase por el Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, ¿sí? Entonces, cuarto problema es ese, que finalmente el texto de la norma habilita al Consejo de la Magistratura a designar jueces y subrogantes en tribunales que, a pesar de haber sido creados incumplir con las demás condiciones allí previstas, no se encuentran en funcionamiento ni hayan sido habilitados para ello. El Consejo de la Magistratura, el Consejo podría designar jueces subrogantes para los siguientes tribunales, a modo de ejemplo, 3 cámaras. Bueno, claro, esto no estaba en la ley anterior, no importa, es demasiado específico. Vamos al 27. No, vamos al 29. Que es evidente que ninguna de estas condiciones se cumple en el supuesto contemplado por la norma, es decir, cuando la designación del juez subrogante se realiza para un tribunal que aún no se encuentra en funcionamiento, porque eso puede pasar, que todavía no haya un cargo designado, que es lo que decía arriba, que es demasiado específico, no hay un juez al que sustituir, dice. El problema que hay es, lo que dijimos al principio era, la subrogancia se subroga a un juez que existe. Ahora, en casos de juzgados que todavía no tienen un juez designado, no sería una subrogancia. Artículo 30, considerando 31.
que llegado a este punto el tribunal se ve nuevamente obligado a destacar la significativa cantidad de designaciones provisorias existentes en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Esta situación, que ya fuera señalada en el año 2007 al decidir la causa Rosa, se ha agravado en el transcurso de los años. En efecto, en la actualidad aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y federales se encuentran vacantes en forma permanente. O sea, el 25% de los cargos se encuentran vacantes con subrogancias y que esas subrogancias terminan siendo permanentes. Esta realidad, imputable en gran medida a la demora en los procesos de selección y designación de magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura, del Senado y del Poder Ejecutivo de la Nación, pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazo se encuentra claramente desvirtuado, convirtiéndose en regla la excepción. Esto es lo que les decía al principio, ¿sí? Como termina siendo, o sea, un 25% y que encima perdura en el tiempo, termina siendo, no es una excepción, ya es la regla, listo. Queda el juez subrogante queda cubriendo esa vacancia. Además, atento a las mencionadas demoras que se verifican en los concursos para cubrir en forma definitiva las vacantes, estos jueces subrogantes, pueden perdurar por un plazo indefinido en estos cargos, desnaturalizándose la esencia y la razón de ser de la figura del subrogante, ¿sí? Constituye un dato indicativo de la perspectiva de agravamiento de esta problemática la decisión del Consejo de la Magistratura de comunicar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la necesidad de ampliar las listas de conjueces a las que hace referencia. Claro, el Consejo de la Magistratura le pide al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo ampliar la lista de conjueces. ¿Qué quiere decir esto? Que se está quedando sin conjueces porque están todos ya en cargos de jueces subrogantes. Ya es un problema, digamos, eso. Que en este contexto las disposiciones de la ley 27.145 permiten que en forma paralela a los jueces designados de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional, se conforme un cuerpo de conjueces por cada fuero, instancia y jurisdicción, y cuyo nombramiento para un tribunal o incluso para un caso concreto es definido en forma discrecional. De este modo, los propios órganos a los que la Constitución les asigna la función de designar jueces no solo no han cubierto en tiempo y forma el importante porcentaje de cargos vacantes, sino que además han dictado normas por las que habilitaron a designar jueces al margen del procedimiento constitucional, creando una justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural y de independencia judicial. O sea, lo que está diciendo es, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque sancionaron una ley que tuvo promulgación del Poder Ejecutivo. Los dos órganos que tienen que intervenir en la designación de jueces de manera constitucional generan un sistema de excepción, en lugar de generar el sistema que deben generar a través de la Constitución y garantizar la celeridad de esos procesos. ¿Y no se los puede intimar a que hagan realmente el concurso para los jueces? Igual esto es todo política en realidad, ¿no? Sí, todo... pero... Sí. No hay forma. De hecho, es lo que la Corte va a terminar haciendo acá, y lo hace muchas veces, pero después depende de la voluntad de los poderes. Y además, quiero decir esto, es un proceso complejo, no es que depende solamente del Poder Ejecutivo, solamente del Poder Legislativo, o solamente del Consejo de la Magistratura. Es un proceso complejo, y digo, no depende de uno solo. Y además hay un concurso. Que por todo lo expuesto corresponde, ya nos lo venía adelantando la Corte, corresponde declarar la inconstitucionalidad del régimen de subrogaciones establecido en la ley 27.145. El tribunal no puede dejar de advertir que la situación que se plantea en el Juzgado Federal número 1 de La Plata se repite en gran cantidad de tribunales nacionales y federales de todo el país. Esto ha motivado la presentación de numerosos planteos judiciales similares a la presente. ¿Sí? Ahora nos va a decir el efecto del fallo. Por ello, esta Corte no puede desatender las graves consecuencias que derivarán de su decisión. Ello exige que el tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional, de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional. ¿Por qué? Porque básicamente la Corte está diciendo, a partir de ahora, todos los jueces subrogantes que fueron designados por el procedimiento que estoy declarando inconstitucional, podría pasar que cesen en sus cargos. ¿Qué pasa? Quedan vacantes una gran cantidad de juzgados. Ello exige que el tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del servicio de justicia, dé una respuesta institucional como cabeza del Poder Judicial de la Nación para garantizar la seguridad jurídica y el derecho de los
justiciables de contar con un juez imparcial e independiente. En tales condiciones, atento a la declaración de inconstitucionalidad del actual régimen, esta sentencia establecerá, con relación a todas las subrogaciones actualmente vigentes, pautas consistentes con los principios hasta aquí enunciados, que sin perjuicio de ellos, por los motivos oportunamente señalados en la causa rosa, la autoridad institucional de este fallo no privará de validez, no va a quitarle validez a los actos ya dictados por los subrogantes en cada uno de los juzgados, por la seguridad jurídica, ¿no? Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, ¿sí? En ese momento Alejandra Giles Carbó, se resuelve declarar procedente el recurso extraordinario, ya lo dijimos, lo primero que hace, revocar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad. Declara tanto la de la resolución 331 del 2014, en su artículo 7, perdón, del artículo 7 de la 814, y del régimen de subrogaciones establecidos por la ley 27.145. Declarar la invalidez del nombramiento del doctor Laureano Alberto Durán, así como la de todos aquellos que actualmente se encuentran subrogando y cuyo procedimiento de designación no haya ajustado, no se haya ajustado a las pautas fijadas en esta sentencia, ¿sí? Deja sin efecto para el caso concreto y aplicación general, la subrogancia de Durán y la subrogancia de todos los que fueron designados por el mismo procedimiento. Esto implica que resultan inválidos todos los nombramientos de subrogantes, a excepción de los casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este último haya sido elegido por sorteo u orden establecido en una norma general. Declarar la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura, con las mayorías que surgen del considerando 24. ¿Sí? Que es básicamente cuál sería. Las 3/4 partes, la que se utiliza para el juez, ¿no era? 2/3 partes. Las 3/4 partes no existen. 2/3. 2/3, muy bien. Era por ahí. Pero esa, no era la mitad más uno. Como... Perfecto. Declarar la invalidez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes del amparo. Mantenerlo. Sí. Mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de 3 meses a aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta instancia. O sea, les invalida la designación, pero dice, se los mantiene por 3 meses, para que dé tiempo a solucionar la situación, ¿sí? Porque si no, genera un caos judicial. Entonces, se los mantiene la designación, los que se encuentran interviniendo audiencias de debate oral y público en curso, al único efecto de que éstas se concluyan y se dicte sentencia. O sea, los que están en medio de un proceso judicial, ¿sí? Los que están en audiencia, en debate oral. Hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas establecidas en este fallo, los subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera. Y acá da la solución, ¿sí? Que es la solución excepcional que termina siendo regla. Para los juzgados de primera instancia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1, inciso A, de la ley 26.376. Y para los restantes tribunales inferiores de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 2, primer párrafo de la ley 26.376, norma que remite al artículo 31 del decreto. O sea, básicamente es el régimen anterior, lo que habíamos dicho. Cámara, jueces de primera instancia, y si no se puede, con jueces. Y esa lista de conjueces tiene que ser, de acuerdo a lo que dice este resuelve, con 2/3 partes. Agotadas estas posibilidades, y en la medida en que no existan listas de conjueces que incumplan con los recaudos establecidos en este fallo, la mayoría básicamente, y que tengan acuerdo el Senado y Poder Ejecutivo, deberá convocarse un magistrado, y acá otra solución posible que da la Corte, a un magistrado jubilado que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional. A tales efectos, las cámaras, según fuere jurisdicción, elaborarán un listado de jueces jubilados y la asignación será por sorteo. En los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión en licencias inferiores iguales a 60 días de los jueces de los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la designación del juez subrogante o del jubilado corresponderá a la Cámara del Fuero. ¿Sí? Este es el sistema anterior, de acuerdo a los parámetros establecidos presentemente. Con costas, notifíquese, y ven acá, es un fallo unánime. ¿Sí?
no hay disidencias, no hay por su votos, no hay nada. Profe, ¿y ya se hizo lo que No, solicitó acá la esperen. Corte? Esperen que me ¿De equivoco. que sancionen? Falta Rosenkrantz. Ah, no, Rosenkrantz no participó. Es un fallo unánime. Es un fallo unánime. Ah, Sabían, esto lo hablamos ya, que muchas veces los jueces no firman fallos. No es que están obligados de la Corte. Puede haber a veces No, fallos firmados por No 4 lo jueces. sabía, no. A veces pasa que están firmados por 4 jueces, uno no participó. Y ahora en pandemia ha sucedido justamente porque Rosenkrantz, por ejemplo, estaba en Santa Fe y no participaba, o alguno. Pero no están obligados a firmar todos los fallos. ¿Pero lo mira. puede ver y no firmar o directamente ni lo ve? No participó del acuerdo. Porque ustedes saben que hay un día de acuerdo. Los jueces se reúnen, se ponen de acuerdo en qué van a decidir, y ese día sale el día siguiente, pongámosle, sale el fallo. No participa del acuerdo. Ah, Entonces mira. no va a firmar el fallo. Pero lo Ah, pudo yo haber no hecho sabía, vía yo Zoom. pensé que se hacía igualmente. ¿Cómo, Héctor? No sabía que se ponían, o sea, que se reunían todos los jueces y se ponían de acuerdo en algunos puntos. Pensé que cada uno analizaba el fallo, Sí, digamos, para esa instancia ya analizaron todo. Se juntan, acuerdan, y ahí se hace el fallo. Digamos, no lo hace el juez, lo hace su equipo de trabajo, No, claro. obviamente. Pero digo, sí, acuerdan. El día de acuerdo siempre es los miércoles. Los miércoles es el día de acuerdo de la Corte. Ese día se reúnen para la lista de fallos que tienen ese día, acuerdan esos fallos y puede ser el mismo miércoles o el jueves sale el fallo. A Profe, veces o sea, salen otros pro- días, no profe. quiero decir con esto salen otros días. Como pasó con Una escuela, pregunta. perdón. Como pasó con escuela, sale cualquier día porque es algo muy urgente y lo tratan cualquier día. Pero digo, lo normal es que se juntan los miércoles y acuerdan. La perra se está quejando. Y los martes se dan a los medios. Claro, tal cual. Los martes se filtra. Bueno, ahí estamos. Estoy viendo. No, yo creo que en el Power estaba todo lo que leímos directamente, así que estamos. En Bueno. el libro también. ¿Cómo? En el libro de análisis jurisprudencial está todo también. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Sí, se sancionó, profe, el nuevo régimen, ¿se sancionó al final? Porque esto Bueno, fue en el la tarea, además de que lo que busque para la yo, clase que ahí, por viene van a pregunta. tener que analizar el nuevo fallo. La tarea es que vean si hay nuevo régimen o no, y tienen que analizar el dictamen del Consejo de Asesores para la Reforma del Poder Judicial que emitió dictamen este año. Hicieron un grupo de expertos, hicieron una recomendación al presidente para presentar una reforma al Poder Judicial. ¿Sí? Que yo creo que se los mandé por mail. Sí, yo creo que se los mandé por mail, estoy muy convencida de que se los mandé. Además de ver si hay una reforma ya sobre este punto, vayan a ese dictamen y busquen qué propone sobre esto. ¿Sí? ¿Hacen esa tarea? Profe, ¿cómo lo buscamos? Dictamen sobre... De recomendaciones para la reforma del Poder Judicial. Se los mandé por mail, lo busco y se los mando. No se preocupen. Lo vuelvo a buscar y se los mando. Uy, ahora no vamos a poder estar hasta que no sacaron esta duda. No sé si fue irónico. No sé si fue irónico. Perdón. No, en serio. Tienen curiosidad por saber. Sí. Yo creo que hoy a la noche no van a poder salir a divertirse porque hasta que no resuelvan si hay nueva ley, si hay nuevo decreto y qué dicen los expertos, qué le dijeron al presidente para la nueva ley que se está pensando para la reforma del Poder Judicial. Bueno, ¿dudas, preguntas? Entonces, ¿alguien nos hace el favor a todos de resumir qué pasó en Uriarte? En poquitas palabras. A ver si
Quedó claro. ¿Quién se voluntarea? En menos de 2 minutos. Héctor, que te tengo ahí, por ejemplo. Estás muteado, silenciado. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó en Uriarte? Rápido, así. Te Bueno, pregunta hoy un amigo. Che, ¿qué pasó en el fallo Uriarte? ¿Qué pasó? Había 2 resoluciones del Consejo de la Magistratura, la 331/14 y la 8/14, en el cual designaba a jueces subrogantes. Uno de ellos era el doctor Laureano Alberto Durán, que fue designado subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo criminal y correccional. ¿Qué pasa? Uriarte, el doctor Uriarte, Rodolfo Marcelo, interpone una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad que tiene por objeto obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza. ¿Por qué? Porque consideraba que la designación del juez no correspondía con respecto a lo que estaba establecido en el artículo 114 de la Constitución, que es el Consejo de la Magistratura, cómo tenían que ser designados los jueces, y en caso de que haya un faltante, para que esto no imposibilite, digamos, la continuación iba a decir promover justicia, pero de dictaminar justicia, que no sea un obstáculo, eran los subrogantes. Esto llega a primera instancia, y en primera instancia lo que hace que... Vamos directo a la corte, vamos directo a la corte. Es más corto todavía. Sí, más cortito, más cortito. Es comentario de pasillo. ¿Cuál era el problema del sistema y qué dijo la corte? De pasillo, antes de un parcial, resumió Uriarte. Sí, había una ley que era la 27, bueno, había una ley que es la 27, y no 145. 27-145, sí, en el cual lo que hace, tenía 4 puntos para analizar. Uno era la designación, o sea, cómo se tenía que votar por mayoría simple, que era uno de los puntos. Otro era cómo se designaban, si eran jueces de la Cámara, si era por una lista, o si era por, digamos, por los subrogantes. Y bueno, llega a la Corte y la Corte analiza. Primero tiene que analizar si el pedido que interpuso... O sea, el problema de la ley, otra vez, ¿cuál es el problema de la ley? Que por eso la Corte la invalida. La designación de los jueces subrogantes. Y en particular, habíamos identificado al menos 4 problemas. La Corte dice 5, pero el quinto no importa, pero al menos 4 problemas. Uno era que no priorizaba, o sea, dejaba al arbitrio el Consejo de la Magistratura la elección entre jueces o conjueces. Dependía de lo que quería el Consejo de la Magistratura. Esto ya es problemático, o sea, dejar este tipo de decisiones al arbitrio de un órgano sin que haya un criterio objetivo es problemático. Segundo problema, de ese listado de conjueces puede elegir a quien quiera. ¿Sí? Sí. Tercer problema, la mayoría, y me está faltando uno. Si alguien me ayuda a la memoria. El cuarto está bueno. Que los jueces que estaban, que los jueces que eran subrogados no pasaban por todo el procedimiento que pasaban los demás jueces. No, que está bien, más o menos. Es que en casos excepcionales la ley autorizaba al Consejo de la Magistratura a que si el listado de conjueces no había pasado por el Senado, por el Poder Ejecutivo del Senado, podía igual designar. Entonces, aún más lejos estaba del proceso de la Constitución, porque era solo la decisión del Consejo. ¿Sí? Y que estaban faltantes, y que había un faltante de jueces, porque estaban agotando. Claro, bueno, esos son los problemas. O sea, lo que ahí muestra la Corte es, esto ya no es la excepción, es la regla.
y un indicativo de eso es que el Consejo de la Magistratura le está pidiendo al Poder Ejecutivo y al Congreso que le amplíe la lista. Que le permita ampliar la lista porque se está quedando sin personas en la lista. Están todos designados ya. Bien, excelente. Bueno. O sea que el cuarto punto... perdón. No. Sí. Que el cuarto punto era que los recurrentes tampoco cumplen con los criterios sentados en la causa y permite que para los supuestos excepcionales sea el Consejo de la Magistratura quien directamente nombre al subrogante. Exacto, eso es parte de todos los problemas que acabamos de mencionar. Bueno, ¿estamos hasta acá? Voy a parar de grabar.